De regreso en buena compañía, hoy en muy buena compañía de Elías Jagua. ¿Cómo te sientes, Elías? ¿Cómo ha estado la entrevista? Cómodo. Chévere, cómodo. Está bastante Nos encanta, cómodo. esa es la idea, ¿no? Que te sientas tranquilo aquí en este programa. Elías, cuéntanos un poco, bueno, vamos a hablar de tu profesión, sociólogo de profesión. Cuéntanos cómo ha sido, ¿no? Todo lo de tu incursión en esta carrera y cómo piensas, ¿no?, que está la sociedad venezolana actualmente. Yo creo que soy más sociólogo de oficio. Yo recuerdo en el primer semestre nos dieron a leer un libro de Pierre Bierdot que se llama El oficio del sociólogo. Y efectivamente yo creo que la sociología, más que una profesión, es un oficio. Y esa etapa de la universidad es una de las etapas más hermosas que nos ha tocado vivir. Yo siempre digo que si volviera a tener otra vida, volvería a estudiar en la UCB y sociología, ¿no? Mira, sociología te da elementos de juicio, de comprensión de la sociedad que te permiten, ¿sabes?, desarrollar la capacidad de oír, como cuando uno pone el oído en tierra, ¿no? Entonces uno va por la vida como con unos instrumentos, viendo más allá de lo que es la apariencia, ¿no? Creo que eso es una ventaja para la política, para hacer política, tener esas herramientas teóricas, metodológicas que te da la sociología. Y para mí, estudiar sociología y luego ejercer por un tiempo la docencia, ¿no?, en las escuelas de comunicación, de sociología, Instituto de Investigaciones de la Comunicación, fue un gran desarrollo desde el punto de vista humano y de la formación teórica, ideológica, para poder comprender el proceso histórico que ha vivido Venezuela antes de la Revolución y durante la Revolución. Yo recuerdo mucho, estudiando sociología, el profesor Luis Damiani, un extraordinario profesor, que nos dijo, bueno, ustedes pueden ser dos tipos de sociólogos: los que creen que el hambre y la pobreza se resuelve poniéndole más vitamina a la harina pan, y los que crean que para resolver el hambre y la pobreza hay que hacer una revolución, ¿no? Obviamente yo escogí esa línea, la más compleja, la más difícil. Si no estuviera trabajando en la Polar, tal vez. Quizás. Elías, ¿y cómo crees que estamos actualmente aquí en la sociedad? ¿Cómo lo ves cuando pasas, cuando ves quizás los medios de comunicación, cuando hablas, conversas con las personas? Mira, Venezuela tiene una profunda fractura social, grande, que ha tenido sus estallidos en distintos periodos de la historia, ¿no?, y que lamentablemente aún está latente, ¿no? El último gran estallido de esa fractura o evidencia de esa fractura social fue el 27 de febrero de 1989, ¿no? Por un lado, la insurgencia de un pueblo anarquizado que dijo, no aguanto más vivir en la miseria, con hambre, que mis hijos no estudien, que no tenga salud, que no tenga derecho, que no me reconozcan como sujeto político a los pobres. Y luego el comandante Chávez logró encauzar esa ira, esa frustración histórica de la sociedad venezolana. Por eso es mentira, y permíteme este paréntesis, que eso que dicen algunos dirigentes políticos de la oposición y escritores, que Venezuela era un país unido, que Venezuela era lo más hermoso del mundo, hasta que llegó Chávez y los chavistas y metieron el odio. Yo siempre respondo a eso. El 27 de febrero de 1989 no estaba Chávez. Nadie conocía a Chávez, ¿no? Y se produjo el gran estallido social. Y la respuesta de las clases dominantes, ¿cuál fue? La masacre contra el pueblo, ¿no? Entonces ahí hay una evidencia que esta sociedad está fracturada, mucho antes de Chávez. Y que por el contrario Chávez fue expresión de esa fractura e intentó darle un cauce político, pacífico y democrático, que lo hemos mantenido. Y el gran esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en estos últimos 2 años para mantener el cauce pacífico y democrático, ¿Cómo podemos ¿no?, encaminar? ¿Cómo podemos unir? Que esa es la idea, ¿no?, final. Yo creo que Unirnos. reconocernos, porque mira, una sociedad es diversa. Esa tesis de la unión, que tenemos que estar unidos, ¿no? Podemos estar unidos en la diversidad, Okay. ¿no? Y para estar unidos en la diversidad tenemos que reconocernos. Y especialmente las clases dominantes de este país, que existen, gozan de buena salud y de buena fortuna, ¿no?, a pesar de todo lo que lloran y cacarean, tienen que entender que hay una nueva realidad en Venezuela, que Hugo Chávez abrió cauce para que un pueblo tuviera poder, ¿no? Y ese pueblo hoy tiene diversas expresiones de poder y está decidido a mantener el poder que Chávez lo dejó. Negar eso, como lo hacen cada vez que hay una elección, y desconocer que el triunfo del chavismo fue
o negar que existe la fuerza chavista y como desprecian al pueblo. Cuando hay una multitud chavista, no, eso les pagaron 50.000 bolívares. Eso es desconocimiento. Mientras ellos no rectifiquen y reconozcan que hay una realidad, que es un pueblo que tiene un proyecto político, ideológico, que se conoce como el chavismo, como el bolivarianismo, no vamos a poder avanzar en lograr una estabilidad y lograr la paz de Venezuela. Elías, has pasado por diferentes cargos en el gobierno, apoyando siempre, ¿no?, esta lucha social. Quiero que nos comentes o que nos digas quizás cuál es el que ha sido más representativo en tu vida o ese que jamás vas a olvidar o el que obtuviste más experiencia. Mire, todos, porque todos significaron, te puedo decir, el único al que aspiré fue el de constituyente. Digamos, cuando nos incorporamos a las filas del chavismo, cuando yo conocí al comandante Chávez por primera vez muy cerca de aquí, en lo que era el centro comercial Los Dos Caminos, aquí, que ahora es el Millennium, creo. Él nos habló de la constituyente y yo me enamoré de eso. Y nos involucramos en este torrente revolucionario, pero yo decía, yo quiero ser constituyente, yo quiero firmar la Constitución, yo quiero firmar. Y bueno, se dio la oportunidad, fui candidato, gané, y bueno, participé de ese proceso. Digamos, el que de marcar ese, ¿no? Porque lo quise, porque claro, hacer la constitución de un país como se hizo esa, en consulta con todo el país, después aprobada por un referéndum y poner tu firma allí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un acto fundacional de una nueva república, es un hecho sin duda alguna trascendente. Ahora, el de mayor impacto fue el de vicepresidente de la República, ¿no? Especialmente porque me tocó ejercerlo prácticamente los 3 años, por lo menos 2 años y medio, durante la enfermedad del comandante Hugo Chávez, ¿no? Y eso significó una fuerte carga emocional, humana, ¿no?, de tener que responder institucionalmente, pero también tener que responder humanamente, que era lo más importante ¿Cómo hiciste para no titubear, para mí. no quizás desvanecerte en algún momento, viendo al presidente en ese momento enfermo, tú ahí con él al lado, tratando de ayudarlo, de apoyarlo? ¿Cómo lo iba a hacer si él estaba en batalla? ¿No? Si él no desmayaba, si él era el que tenía la carga de la quimioterapia, de la radioterapia y se bajaba del avión, ¿y qué acto vamos a hacer? ¿Y a qué marcha vamos? ¿Y a qué caravana vamos? ¿No? Con aquella moral, con aquella fuerza, ¿quién podía dudar o desmoralizarse? Por supuesto que había momentos tensos, ¿no?, de alta preocupación, pero como muchas veces él nos enseñó, había que hacer y salir frente a las cámaras, pa. Hay personas esperando ahí, ¿no?, y que necesitan también... Había un pueblo, sí, que necesitaba seguridad, certeza, frente al dolor que implicaba saber que su líder, que nuestro comandante, estaba enfermo. Elías, vamos a una pausa. Al Gracias. regreso seguimos conversando aquí con Elías Jagua en Buena Compañía.